Hoy vamos a ver uno de los atributos de Dios. Para mí, es uno de los atributos. No vamos a ponerlo en competencia, ¿verdad? No vamos a poner en competencia de que si Dios es eterno, es más importante que Dios no cambia, la inmutabilidad de Dios, o que Dios todo lo sabe, la omnisciencia de Dios, o que Dios está en todo lugar, la omnipresencia de Dios. No. Cada atributo tiene un rol. Cada atributo se desprende de quién es Dios. Pero cuando hablamos de conocer al Dios eterno, nos lleva a nosotros a ese atributo que es la eternidad de nuestro Dios, el Dios eterno. Y ese Dios se le manifestó a Moisés. Y es Moisés que en uno de los salmos, Salmo 92, ¿saben que cuando hablamos de salmos pensamos en David? ¿Verdad? Yo soy uno, ¿verdad? Mire, lo voy a confesar. Cuando yo estudié en esta semana y me detuve en el Salmo 90, yo, wow, fue Moisés que lo escribió, no fue David, no fue uno de los de Asaf, fue Moisés. Y Moisés llega a decir: antes que los montes fueran engendrados. ¿Me pueden dejar la imagen que yo tengo ahí, por favor? Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Tú eres Dios. Ese es Moisés. Ese es Moisés hablando de esa revelación que tuvo acerca de la persona de Dios. Ahora, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? Yo quiero mano levantada. ¿Quiénes conocen la historia de Moisés? Óigame, no se hagan, por lo menos aunque sea la novela brasileña, ustedes la vieron. Se están riendo, ¿eh? ¿Ustedes creen que yo no lo chequeo a ustedes? Sí. Todos de alguna manera u otra tenemos una referencia de Moisés, ya sea porque lo hemos visto en la Escritura, porque hemos visto las películas aquellas que pasan toda la Semana Santa, porque lo hemos visto en Netflix, o porque algunos lo vieron en una novela de un canal local, una novela venezolana acerca de la vida de Moisés, apegada o no a la realidad, ¿verdad? Pero ese es Moisés. Moisés, le cuento algo de Moisés. Moisés tuvo predestinado por el Señor para ser el libertador del pueblo de Israel. La historia viene mucho antes de eso. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 430 años. Y durante la esclavitud el pueblo de Israel comenzó a gemir. Moisés fue criado dentro de la familia de Faraón. Es una historia preciosa de ver cómo Moisés es salvado, de ahí su nombre, salvado de las aguas. Cómo Moisés, que estaba destinado a morir, Dios movió todas las cosas de una forma como Él la sabe hacer, como la hace con tu vida y con mi vida. Preservó la vida de Moisés. Moisés entra al palacio de Faraón. Moisés crece en el palacio del Faraón. Y Moisés, en un momento determinado, ve una injusticia. Moisés actúa conforme a lo que él cargaba, aunque desconocía. Porque quiero decirte algo: tú y yo cargamos un propósito de Dios, aunque lo podamos desconocer. Y esa es la razón por la cual a veces nos sentimos inclinados a hacer algo con respecto a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y nos preguntamos: ¿por qué yo hago eso? ¿Por qué yo siento tal o cual cosa? Pues Moisés fue movido de esa forma. Y la historia de Moisés habla de cómo Moisés entonces actúa por sus propias manos. Esto lo llevó a ser perseguido por Faraón. Moisés tiene que huir al desierto. En el desierto conoce una familia. En esa familia conoce a quien fue su esposa. Todo esto duró 40 años por un lado. Y en medio de esos 40 años, después de Moisés haber salido de Egipto, Moisés tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro de Moisés con Dios, Dios le dice a Moisés: yo quiero que seas tú quien liberta a mi pueblo. Yo he escuchado el gemir de mi pueblo. Yo he escuchado el clamor de mis hijos. Ellos anhelan ser libres.
Y yo he hecho una promesa para con ellos. Y tú eres a través de quien yo voy a hacer esa promesa. El tema es que Moisés ahí es sorprendido. Moisés sabe que está hablando con Dios. Dice la escritura, no lo voy a leer ahora mismo, pero dice que él está frente a una zarza. Es como una rama en medio del desierto. Una zarza que estaba en fuego, pero como que no se consumía. Y algo bien, ¿verdad? Como Dios lo hace. Moisés dijo, pero ok, está bien, yo entiendo esa parte del guión de la película. Tú me envías, yo los liberto, ellos van a cumplir su propósito en ti. Pero ¿cómo ellos me van a creer? ¿Cómo ellos van a saber que yo soy el indicado? ¿Cómo ellos van a saber? ¿Qué yo le voy a decir a ellos? Cuando ellos me pregunten, ¿quién te envió? ¿Quién te ha dado la autoridad para hacerlo? Cuando yo me presente a Faraón, ¿qué yo le voy a decir a Faraón? Y es ahí donde por primera vez en toda la historia de Dios relacionarse con la humanidad, donde Dios de forma directa, clara y precisa se revela como Él quiere ser conocido. Sí, sabemos que en un momento Abraham llamó al Señor, el Señor provee, y de ahí viene Jehová Jireh y todo esto. Y hasta ese momento Dios es conocido por los diferentes atributos o manifestaciones de Él. Pero primera vez Dios se revela como Él quiere ser conocido por las personas. Y Dios escoge darse a conocer como el Dios eterno. Dios escoge darse a conocer como el Dios eterno. Era una imagen como esta la que tenía Moisés. Y fue cuando Moisés le preguntó que Dios le dijo a Moisés, y dijo Dios a Moisés, Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. La palabra yo soy el que soy es una palabra, es el que existe. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando nos vamos al original en hebreo, esta palabra es un verbo que no puede pronunciarse y solamente tienes consonante. De ahí entonces la palabra Yahvé, que le ponen la consonante para poder pronunciarla, o la palabra Jehová, que la llevamos entonces a nuestro idioma. Pero real y efectivamente Dios se revela como el eterno, como el yo soy, como el yo soy. Y esto es muy importante porque esto nos lleva a nosotros a poder conocer a Dios a través de sus atributos. Y sobre este atributo que es el Dios eterno. Ahora, ¿cómo aplica esto a tu vida? ¿Cómo te ayuda? Tú te puedes preguntar ahora, ¿cómo esto me ayuda? Ok, Dios es eterno. ¿Cómo me ayuda eso? ¿En qué puede beneficiarme a mí? Y es que este atributo de Dios, que no es más que una característica o una cualidad particular de Dios que se desprende de su naturaleza misma, nos va a llevar a ti y a mí a relacionarnos con Él por quien es Él y no por lo que Él hace. Voy a repetirte esto. Eso nos ayuda a nosotros a relacionarnos con Él por quien es Él y no por lo que hace. Cuando tú y yo desconocemos que Dios es eterno, no podemos relacionar con Él por sus manifestaciones. Y ahí hay un problema. Cuando tú te relacionas con Dios por sus manifestaciones, el día que Dios no se manifiesta, puede pasar dos cosas. O tú vas a dudar de la realidad de Dios, o vas a dudar de tu posición o condición delante de Él.
Eso le pasa a cualquiera. A mí me ha pasado. Quizás tú no, pero yo he estado en ese lugar. Yo he estado en ese lugar, en ese valle oscuro. Yo he estado en ese lugar desierto, donde en un momento no escucho a Dios, no veo a Dios obrar, no veo respuesta de Dios. Y llego a preguntarme, no la existencia de Dios, porque estoy en esa parte, gracias a Él, estoy plenamente convencido de que Él es real, de que Él es vivo y todo esto. Pero me cuestiono yo, estoy en falta. Dios me ha removido de su plan, o Dios se ha olvidado de mí. Pero cuando me relaciono con Él desde quien es Él y no desde lo que Él hace, es una gran bendición para nuestras vidas. ¿Saben? Cuando Dios se le manifiesta a Moisés como el Eterno, más adelante, en ese mismo contexto, Dios le dice, dile a él que yo soy el Dios de sus padres. Cuando tú hables con ellos, tú le vas a decir que yo soy el Dios de sus padres. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob, soy el Dios de Isaac. En pocas palabras, cuando vemos a Dios como un Dios eterno, sabemos que Dios es un Dios de generaciones. Por eso Dios es el Dios de nuestros abuelos, es Dios de nuestros padres, es Dios nuestro y es Dios de nuestros hijos. Es el mismo Dios, es un Dios eterno, es un Dios generacional. Y no pretendo que esto sea un estudio profundo, ¿verdad? Solamente es que podamos comprender mínimamente la eternidad de Dios. Y quiero decirte, ¿cómo aplica eso en nuestras vidas en este tiempo? La eternidad de Dios es esto: Dios es eterno. Y el Dios eterno crea los tiempos. Y en medio de los tiempos, Dios te coloca. Y Dios escoge intervenir en el tiempo tuyo y mi tiempo para que su propósito se cumpla. Pero Él sigue siendo el Dios eterno. Cuando Pablo escribe, hay una de las cartas de Pablo, y una de las cartas que más me cautiva a mí es la carta de los Efesios, y yo les exhorto a ustedes a poder leerla. En la carta de los Efesios, en el capítulo 1, desde el verso 7 al verso 10, Pablo le escribe a ellos y les dice que Dios, administrando los tiempos, escogió manifestarse a través de Cristo para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Déjame presentarle esta pequeña imagen para que poder entender algo. Esto es simplemente, es como, en esa imagen, ¿hay algo que le pueda llamar la atención? ¿Ah? Las huellas, ok, ¿qué más se le llama la atención? ¿No hay algo que está fuera de contexto? ¿Ah? ¿Una sola huella? No. Las montañas, las arenas. Miren, como el tiempo me va a arropar luego y yo no voy a poder justificar, déjeme decirle algo. Esta es una imagen, esta es una fotografía de una parte del desierto de Sahara. Sabemos que el desierto de Sahara es el desierto más grande, y esta es una breve porción, una pequeña porción del desierto de Sahara. Y yo intencionalmente, aunque quizás ustedes no lo pudieron percibir, hay un puntito rojo. ¿Están viendo el puntito rojo? Imagínate entonces en esto. El desierto de Sahara es Dios en su eternidad. Esta foto encapsula el tiempo en el cual vive la humanidad. Y dentro de ese tiempo que vive la humanidad, imagínate que ese punto rojo eres tú. Esa es la eternidad. Ese es el Dios eterno.
Óyeme bien, el cuadro completo, desierto de Sahara, los 8 kilómetros, es la eternidad de Dios. Esta porción que vemos en esta foto es los tiempos de la humanidad, todos los siglos, los miles de años de la humanidad. Y dentro de todos esos miles de años de la humanidad, ese puntito rojo es exactamente este día que tú y yo estamos viviendo. Eso somos tú y yo. Cuando comprendemos la eternidad de Dios, sabremos entonces que no podemos vivir, no podemos tomar decisiones basado en esa pequeña referencia de lo que es una eternidad. Por eso, cuando conocemos entonces al Dios eterno, ese pequeño punto que en nuestra vida vamos a poder vivirla a plenitud, porque estaremos conociendo el corazón, los planes, los pensamientos del Dios eterno. Eso es una gráfica mínima, ¿verdad? Y hay varias, por así decirlo, varios beneficios que tú y yo podemos obtener esta mañana, en este momento, acerca de la eternidad de Dios, de ese Dios eterno. Y lo primero que yo quiero resaltar a ti es esto: la eternidad de Dios nos brinda una perspectiva correcta de la vida. Voy a repetirte esto. La eternidad de Dios, cuando reconocemos que Dios es eterno, que nuestro Dios es eterno, que el Dios que dije al principio que nos ama, el Dios que cuando leemos también otra de las cartas de Pablo que dice que Él nos ha bendecido desde antes de la creación de los tiempos. ¿Recuerdan lo que leímos de Moisés? Moisés dice en el Salmo 92 que antes de que los montes estuviesen, Dios estaba. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Imagínate que en la eternidad, antes de que todo fuese creado, antes de que todo fuese formado, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí y nos bendijo con toda bendición en los cielos. Eso es lo que nos dice Pablo a través de ese encuentro, de esa revelación que el Espíritu pudo traer a su vida. Y cuando tú y yo conocemos eso, eso nos da una perspectiva diferente, correcta acerca de la vida. Nos permite ser sabios. Salmo 90:12, el mismo Moisés llega a decir, después que él comienza a hablar de la eternidad de Dios y de escribir que Dios es eterno y sus juicios son eternos y todas las cosas acerca de Dios, Moisés concluye con esa frase: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo no sé, pero yo cuando me encuentro con cosas como esta, yo digo, Señor, pero es cierto, cuando yo comprendo tu eternidad y yo miro lo pequeño que soy yo dentro de esa eternidad, Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito sabiduría. ¿Para qué? Para que mis decisiones, mis actitudes, mis palabras, aún mis sueños puedan ser alineados a ti. Porque solamente alineados a ti van a ser buenos, van a ser agradables y van a ser perfectos. Volviendo nuevamente a esa imagen, ustedes se imaginan que ese punto rojo que eres tú pretenda tomar una decisión basado, fíjense, ese es un segmento de los tiempos, ¿verdad? Imagínate tú que justamente 1 milímetro anterior al punto representa 100 años o 1000 años, como llega a decir también el mismo Señor en otro lugar, que
el mismo salmista que para el Señor 1000 años es como un día. Imagínate esto, que tú y yo tomemos una decisión trascendental en nuestras vidas basada solamente en lo que vivimos apenas hace 5 años atrás. ¿Qué tú viviste hace 5 años atrás que marcó tu vida? ¿Qué viviste? ¿Qué experiencia tuviste hace apenas quizás 1 año atrás que pudo herirte? Pudo herir tus emociones, pudo haberte marcado a ti. ¿Qué tú pudiste haber vivido? Que hoy quiere tomar una decisión basada en eso. ¿Qué tú has vivido? Tú sabes que toda mi vida ha sido así, de que soy un niño. Ok, tú eres un niño, tú fuiste un niño, ya tú tienes 30 años, tienes 40 años. Y yo comprendo, toda tu vida ha sido así. Pero tú vas a tomar una decisión basada en 40 años de vida. Cuando hay toda una eternidad con un plan, como dice el profeta Jeremías, de bien y de paz diseñado para tu vida. ¿Vas a tomar esa decisión basado en lo que tú has vivido estos 40 años de tu vida? ¿O basado en lo que estás viviendo hoy? ¿O basado en lo que aparenta ser un futuro difícil que te espera? Es por eso entonces que la eternidad de Dios nos va a brindar una perspectiva correcta. Porque sabiendo que Dios es eterno y que ese Dios eterno que trasciende los tiempos nos ama, dirá, bueno, mi decisión no va a ser basada en lo que yo he vivido o en lo que estoy viviendo. No va a ser basada mi decisión en lo que aparentemente voy a vivir los próximos años. Tiene que ser basada en ese Dios eterno, en ese Dios eterno. Ahora, ¿eso qué significa? Esto significa que tú vas a tener confianza. Y es por eso que saber que Dios es eterno no solamente te da una perspectiva correcta de las cosas, sino también que va a producir confianza en Él y en su palabra. Confianza en Él. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a ellos que yo soy, te ha enviado, que el Eterno te ha enviado. En pocas palabras, Moisés está recibiendo un mensaje. Moisés está recibiendo este mensaje. Diles a ellos que el que creó todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él es que te está enviando. Diles a ellos que como fui yo quien diseñé todo y creé todo, yo sé cómo hacer las cosas. Ahora mismo te compraste un vehículo 0 kilómetros, cualquier marca que sea. Marca europea, marca americana, marca japonesa, marca china, sin importar la marca. Te acaba de comprar un vehículo 0 kilómetros. ¿A quién se lo va a llevar? ¿A la casa concesionaria para el mantenimiento o al mecánico amigo tuyo que se crió contigo? Que tiene un tallercito en la calle, en esquina, improvisado. ¿A quién se lo va a llevar? A la casa. ¿Quién lo diseñó? Quien conoce todos los planos, porque fue quien lo creó. Quien conoce todo el mecanismo, el funcionamiento de ese vehículo. David llega a decir en el Salmo 31, verso 15: en tus manos están mis tiempos. En pocas palabras, mi vida está en tus manos. Y yo saber que mi vida está en las manos de Dios, y saber que Dios fue quien me creó, saber yo que Dios fue quien estando yo aún en el embrión de mi madre, Dios había puesto sus ojos sobre mí, que Dios fue quien ordenó todas las cosas para que yo naciese en este tiempo, en la familia que nací y en este país donde nací, y saber que Él está en control. Yo no sé tú, pero a mí me da confianza. A mí me da confianza saber que los cielos, la tierra, todo pasará, pero que su palabra no pasará, sino que su palabra permanece. Porque la palabra de Dios está íntimamente conectada con su esencia, que es eterna.
Por eso sus promesas sobre ti y sobre mí no van a pasar. No van a pasar. No va a pasar. En un momento determinado, el mismo Moisés, en el libro de Deuteronomio, llega a decir esto: el eterno Dios, oye lo que dice Moisés, el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. En pocas palabras, la eternidad de Dios, sus brazos eternos, representa una protección para nosotros. Tú y yo estamos en los brazos de Dios. Sus brazos son eternos. Ese puesto que tú tienes hoy en el lugar donde tú laboras, que te da cierta seguridad, eso es temporal. Mañana te pueden quitar. Así que esa seguridad no es. Tú eres fuerte. Una lesión te inhabilita. ¿Dónde radica tu seguridad? ¿Dónde radica tu seguridad? ¿Dónde radica mi seguridad? Yo me pongo a preguntar ahora. ¿Y sabes qué? Yo soy el ser más vulnerable. Hoy yo tengo que concluir que soy un ser vulnerable. Porque no existe absolutamente nada que me pueda garantizar nada. El dinero no me puede garantizar, mis relaciones no me pueden garantizar, el matrimonio, mis hijos, nada me puede garantizar, ni siquiera la felicidad está garantizada en nada o en nadie. Lo único que me puede brindar seguridad, lo único que puede ser mi refugio, es Dios. Y saber que Él es eterno y que sus brazos son eternos para protegerme, a mí me da confianza. A mí me da seguridad. Es Él quien, en medio de las tormentas de la vida, en medio de los altibajos, hay una expresión que se utiliza mucho, ¿verdad? Y dice: óyeme, lo de béisbol, los que saben de béisbol van a saber lo que voy a decir. Dice: óyeme, a cualquiera se le pega un foul. Y a veces dice: no, yo voy a coger un de-ball por él. En béisbol tú estás bateando y el lanzador, cuando lanza la bola en lugar de ir donde tiene que ir, se te pega a tu cuerpo. Tú no esperabas tú no te paraste ahí para que te golpease, pero te golpeó. Pero es curioso. Y voy a hablar un poco de deporte, porque yo siempre termino en béisbol, ¿verdad? Es curioso porque quizás ese jugador que está ahí, el juego está empatado. Está en el 9º inning, 2 outs. Y tú estás ahí y se te pega el de bola. Tú no estabas ahí para que te golpeara, pero te golpeó la bola. ¿Sabes que en lugar de incomodarte, quizás tú estabas a punto de poncharte? Pero tú no lo sabes eso. Entonces te vas a primera base. Ahora imagínate que estando tú en primera base, el siguiente jugador, el siguiente bateador viene, conecta la bola. Era un fly fácil, pero el jardinero, el derecho, el izquierdo, el central, comete un error. La bola se le cae y tú desde primera va avanzando, segunda, tercera y anota y el equipo gana. ¿Por qué? Porque se te pegó un de-ball. Un de-ball representó la victoria del equipo y el campeonato. ¿Sabes? Cuando tú y yo sabemos que Dios es eterno y que Él tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas, aún los de-ball que se nos pega, sabemos que de alguna manera Dios lo va a usar para bien. En alguna manera Dios se va a glorificar. Yo no sé por qué se me pegó este de-ball, pero algo Dios va a hacer. Porque eso es otro de los atributos. Dios es bueno. Y como Dios es bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Este de-ball que se me pegó, y como Dios es bueno, no es simplemente para que se me haga un moretón o para que yo quede lesionado. Es porque de alguna manera Él se va a glorificar y yo voy a celebrar la bendición.
Finalmente, la eternidad de Dios nos brinda esperanza, y a aquellos aún por conocerlo. Hemos visto que la eternidad te da una perspectiva correcta de la vida, brinda confianza y seguridad, pero hay algo más. Es que brinda esperanza. Brinda esperanza. No lo voy a poner en pantalla, pero Eclesiastés capítulo 3, donde Dios habla acerca de los tiempos. El verso 11, son de esos versos que uno tiene debajo de la manga hasta para los funerales y todo eso, ¿verdad? Porque el verso 11 dice, le estoy dando mi clave, ¿verdad? Cuando voy a un funeral generalmente está el Salmo 23 y está Eclesiastés 3:11. Porque Eclesiastés 3:11 nos revela que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. En el mejor de los casos, tú decides conocer a Dios. En el mejor de los casos, tú decides abrazar el amor de Dios. Pero hay otros casos donde simplemente tú decides ignorar a Dios. Decir, hay cosas que no me resultan, hay cosas que yo creo que son injustas de Dios. Quizás hay alguien aquí que dice, yo estoy aquí porque estoy aquí, pero hay cosas que no me cuadran. Y ya que esa es una decisión tuya, tú puedes tomar esa decisión y punto. Y hay que respetar esa decisión tuya. Pero yo quiero que sepas que aún con Dios o sin Dios, tu corazón tiene eternidad. Porque Dios ha escogido poner eternidad en el corazón tuyo. Porque eres un Dios eterno. Pero quiero que sepas esto. La razón por la cual Dios puso eternidad en tu corazón es porque Él anhela que tu eternidad la pases con Él. Que tu eternidad la pueda pasar a plenitud con Él. Y es más, que aún tú no hayas pasado a la eternidad después de esta vida, aún en esa vida, que tú puedas disfrutar de su cuidado, de su amor, de su provisión, de todo lo que representa a Él. David lo dice de esta manera. David llega a decir, yo hubiera desmayado. Yo hubiera desmayado si no sé que veré la bondad de Dios en esta tierra. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Y tú y yo podemos tomar una decisión hoy de qué hacer con esa eternidad. Tú y yo podemos tomar una decisión hoy y poder disfrutar entonces de lo que es la vida eterna. Algunos se preguntarán qué es la vida eterna. Jesús tiene una respuesta. Jesús le dice a los discípulos, y esta es la vida eterna. Eso es cuando Jesús está en ese tiempo de oración con el Padre. Antes de ser entregado están los discípulos ahí a un lado. Él está orando al Padre y Jesús está hablando con Dios y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios ha puesto eternidad. Nuestro Dios es un Dios eterno. Querramos o no aceptarlo, eso es una realidad. Y hoy Él nos está invitando a que tomemos una decisión. Hoy Él nos está diciendo, si tú me abrazas, si tú recibes quién soy en tu vida, tú vas a ver las cosas diferentes. Por tanto, vas a vivir diferente.
Y aunque seas vulnerable, dentro de tu vulnerabilidad, tú vas a estar segura, vas a estar seguro, puedes estar confiado. Y esa confianza te permite vivir una vida con esperanza. Porque habrás recibido la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a orar en este momento. Pero no puedo orar sin dejarte esta palabra, que es mi oración, que retumbe en tu corazón. Es mi oración sincera que esto que te voy a decir haga eco en tus pensamientos. Y es que conocer y vivir en el eterno será una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie la puede tomar. Tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus hijos, nadie la puede tomar. Es una invitación que Dios hace. Pero conocer y vivir en la realidad del eterno, solo tú lo vas a poder tomar esa decisión. Padre, te damos gracias en ese momento. Gracias por el amor tuyo.